La esposa del juez Irizarry Yunque, juez del Tribunal Supremo, desapareció, murió. Nunca se supo qué pasó. Hubo muchas interrogantes con la muerte de Maribel en Caguas, esposa de una persona conocida en el país. Se apresó a alguien, pero alguien lo mandó o no, probablemente nunca lo sabremos. Obviamente el asesinato del niño Lorenzo. Y así un país que vive de luto en luto. Todas las semanas, este fin de semana fueron 20 asesinatos en total. 20 asesinatos. De esos 20 asesinatos, según las estadísticas, no se van a esclarecer por lo menos 14 de ellos. 14 que nunca sabremos quiénes fueron los asesinos o asesinas. 14 de 20 que sepamos por el momento. Pero hay uno en particular que ha llamado la atención pública y es el de Carmen Paredes, una joven de 46 años, esposa de una persona prominente en el país porque es hijo de un juez federal, el juez Salvador Casellas. Ella es la nuera de él, o era realmente. Los vecinos dicen que hubo 2 disparos, pero confirmado ya hoy fueron al menos más de 2, no sabemos el número exacto, pero sí sabemos que por lo menos ella tenía hasta 14 disparos. Tenía las piernas cruzadas. Hoy yo he traído un abogado que le ha estado dando seguimiento al caso para que nos explique las cosas que deberíamos saber. ¿Qué cosas hay detrás de todo esto? ¿Quién pudo haber cometido estos hechos? ¿Fue en efecto el esposo, como mucha gente especula en el país? ¿Es el esposo perjudicado o persona de interés, tarjeta de interés? ¿Es el esposo sospechoso? Según las autoridades no lo es. Y en este momento solamente se ha sentado y de hecho ni siquiera ha dado una declaración jurada. Licenciado Samuel González es mi invitado hoy. Le he estado dando seguimiento a este caso durante todo el fin de semana, por eso lo traje, porque le he estado dando seguimiento en particular y he hecho una serie de preguntas interrogantes muy importantes. Licenciado, ¿cuáles son las cuestiones que tenemos que ver de este asesinato? ¿Qué debemos nosotros estar pendientes? Mira, Jay, sin duda alguna, el asesino de esta dama es una persona conocedora de alma. En primer lugar, se hablaba de 2 disparos, uno en el pecho y otro en la frente, que son disparos que si no se hacen de contacto es por una persona que sabe disparar. En segundo lugar, se da una serie de circunstancias que aparenten ser el crimen perfecto. Por si acaso, en la residencia se ocuparon 29 armas, 26 de las cuales se llevaron de la escena, y más otras 3 que están bajo investigación. Pues, aparenta ser el crimen perfecto, puede dar la casualidad que este matrimonio tiene hijos y ese fin de semana tampoco están los hijos. La residencia tiene cámaras de seguridad, tampoco funcionan las cámaras de seguridad. El asesinato se produce cuando el marido abandona la residencia. Tenemos una víctima que está leyendo el periódico en una terraza y no hay signos de que hubiese movido, hubiese tirado el periódico, tratado de huir. Ni siquiera tenía las piernas separadas, tenía juntas, o sea, como cuando alguien está sentado disfrutando una tarde, cruzó las piernas, estaba leyendo el periódico tranquilamente y así mismo la mataron sin siquiera moverse un céntimo. Pues, tratado de huir de su agresor. Preguntas que uno se hace y ahora viendo la cantidad de fotos que han publicado los periódicos, estamos viendo una policía que apenas sale con evidencia en las manos. No hubo un control de la escena parecido al caso del niño Lorenzo. El caso del niño Lorenzo permitieron que la gente entrara en horas de la madrugada, un montón de gente a limpiar la casa. En este caso se le permitió entrar a personas extrañas que no eran parte de la investigación a esa residencia. En segundo lugar, vamos a ver también con relación a la ocupación de evidencia para hacer un caso de prueba circunstancial. Por ejemplo, una persona que dispara, si hay toallas mojadas, la ropa de las posibles personas implicadas, qué control, cuánto tiempo se tuvo esa residencia, si se fue a un segundo piso, las armas que se utilizaron, cuántos casquillos de bala ocupó la policía, porque si se habla de 14 y los vecinos escuchan 2, ya estamos hablando de que una pistola con silenciador. Fueron a ejecutar a esa señora. Ahora la pregunta que tenemos que hacer no es cuál es el motivo, cuál es el móvil de ese asesino. O sea, quien sea que hizo esto, lo hizo, fue la intención no era robar. No fue un pillo que fue allá a robar porque evidentemente fueron a matarla. Por lo que uno ve en la evidencia de la escena, es una escena de un evidente intento de asesinato o de asesinato per se. No hubo un intento de robo, no hay evidencia de que se hayan robado nada de la casa tampoco. Te digo, fueron a ejecutar a alguien. Y te digo, es una persona conocedora. Desacierto de la policía, pues mira, hoy acaban de citar una conferencia de prensa a la 1 de la tarde y la suspenden. Problemas con la comunicación de un caso como esto. Este caso tiene que tomarlo el coronel Abelardo Bermúdez en sus manos, no puede permitir que gente siga hablando y prácticamente rehabilitando a personas que puedan ser objeto de la investigación.
Me llama la atención que ya lo que se esté mirando es una persona de 5'5", trigueño, que no es otra cosa de imputar que el asesino de esta señora es una persona negra. Que es para... Sí, el estereotipo de siempre, claro, de que negro, delincuente, sin estudio, que fue a robar y allí en Guaynabo, porque como están los de chavitos allí, pues allí fue que entró. Y lo otro en términos que hay que indagar es por qué no se hicieron pruebas de absorción atómica, aunque ya sí hay una admisión de una persona de disparar 2 veces. Y cuando tú tienes un arma de fuego, que es una pistola semiautomática, y tú crees que puede haber ocurrido un delito o un robo en tu casa, yo te garantizo, Jay, que no se van 2 tiros, se van muchos más. Así que la pregunta de la policía tiene que contestar, tiene que centralizar la investigación, tiene que tomar la cámara, el pietaje de las cámaras de la urbanización donde reside esa gente para ver quién entró y quién salió. Hasta lo más mínimo, el periódico que estaba esa señora leyendo, para ver si tiene perforaciones. Y una de las cosas que tú tienes que puede provocar más evidencia en términos de huellas dactilares es un periódico por suelta un montón de... Licenciado, me tengo que ir, ya se nos acabó el tiempo. La pregunta que le hago, desde su perspectiva, ¿a este individuo lo están protegiendo por ser el hijo del juez Salvador Casella? Pero yo no puedo llegar a esa conclusión. Yo lo que entiendo que en un caso como esto todo el mundo puede estar implicado, o como dice la policía. Persona de interés. A una persona me dijo, Jay, la razón por la cual no lo han acusado todavía es porque si lo acusan aparecen los requisitos, las requisiciones de documentos de los federales pidiéndole cuanta información hay a la comandancia de Caguas, a la fiscalía en Caguas, y hay que darle usted y tenga al fiscal que se atreva a radicar este caso. Pero yo creo que si los federales se protegen entre sí y los estatales se protegen. Que tiene el superintendente y el coronel Abelardo Bermúdez para demostrar que esa reorganización que se hizo a la policía es un resultado y que la justicia es igual para todos. Muchas gracias, licenciado Samuel González. Creo que llegó el momento. El libro de Alejo Maldonado, quienes lo hemos leído, Alejo Maldonado hoy dice, mira, el individuo quien lo mató fue el esposo. Yo no puedo decir eso, no puedo hacerlo. Pero evidentemente aquí la historia está escrita de casos de encubrimiento por ser los hijos de. Queremos saber quién fue el asesino también o la asesina de la esposa del juez Irizarry Yunque. También, de muy interés. Pues no se nos ha olvidado. Adelante, Dagmar. Bueno, el asesinato de Carmen Paredes es el tema del día, sin duda. Todo el mundo está pendiente. Estamos hablando de la nuera del juez federal Salvador Casellas. Quien hizo este asesinato, sin duda, fue alguien que evidentemente planificó o muy bien o son las circunstancias perfectas para un asesinato que quede sin esclarecerse. Yo quiero saber tu opinión. ¿Qué tú piensas? ¿Quién hizo esto? ¿Qué interrogantes tiene? ¿Y por qué hago esto? Porque quiero que, además de la prensa, el país tenga la oportunidad de expresarse, pero también porque de esta forma hacemos presión pública para que se tenga que esclarecer este asesinato y no quede como tantos otros asesinatos. Porque mientras la discusión pública merma, menos posibilidad hay de que se esclarezca. Por eso el número está en pantalla. Puedes llamar al 777-0889, 777-0888 o 777-0890. Puedes llamar ahora para que me digas tu opinión de este caso. Obviamente, como dije ahorita, la cantidad de asesinatos que son esclarecidos en Puerto Rico son muy pocos. Son tan pocos que honestamente pareciera ser que hay más probabilidad de que no te cojan que de que te cojan. Y ese es el gran temor que tenemos en el país, donde evidentemente vivimos en unas circunstancias donde no tan solo asesinan a alguien, sino que muchas veces no se sabe, en la inmensa mayoría de los casos, no se sabe ni siquiera quién fue. Tengo personas anónimas que están comunicándose con nosotros, personas que no se quieren identificar y están al aire conmigo y nos van a dar información y van a decirnos su opinión sobre este caso. Nuevamente, para aquellas personas que no saben de qué estamos hablando, no tienen idea, ¿verdad? Estuvieron desconectados durante el fin de semana y se están conectando hoy, que es día feriado. Estamos hablando del asesinato del pasado fin de semana de Carmen Paredes, nuera del juez federal Salvador Casellas, quien supuestamente su esposo estaba allí frente a ella, se fue, ella estaba sola, estaba leyendo el periódico y de repente apareció. Los vecinos dicen que escucharon 2 disparos, pero ahora resulta ser que hay hasta 14 disparos en la escena. Fue con un silenciador. Anónima, gracias por estar conmigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión sobre este caso? Sí, para mí que fue el mismo esposo. ¿Por qué? Porque las versiones que él da no son para creerle. De verdad que son... ¿Cómo cuál parte de las versiones? Pues eso de que él llegó y vio una persona y se estaba trepando por la verja para irse, y entonces él la vio a ella ya muerta ahí y no
no la atendió, fue a ver si tenía las pistolas allá guardadas donde las tenía y no creo en esas versiones, de verdad que no. Gracias por su llamada. Lo cierto es que lo que sucede es que, como esta persona dice, en vez de el esposo llamar de inmediato a las autoridades al 911 o algo por el estilo, lo que hizo fue que se fue a verificar si no le habían llevado armas de fuego o algo por el estilo, y entonces regresa, y cuando regresa para repeler entonces el robo, ve a la persona y ahí pues dispara. Señor Santiago, buenas tardes. Hello. Santiago, está aquí nosotros al aire. Y los felicito por el programa. Para mí, entiendo yo que cuando él está llegando a la casa, que ve a la persona supuestamente salir con un arma, deja ir la persona y va dentro de la casa, se supone que cuando él llega, lo primero es confrontar al tipo, oye, ¿qué tú haces ahí en mi casa con un arma? Y ahí le ve la cara, pero eso de que se fue para adentro a ver primero... Pero obviamente él no iba a quedarse a hablar con la persona si la persona tiene un arma de fuego. Él no va a decir, sí, pues dale, ya que tú tienes un arma, oye, ¿qué tú haces aquí? Entonces no buscar un arma a él. Sí, pero si él tiene muchas armas, pues se supone que él tenga una también para el uso personal, que no es vacío. Sí, él tiene muchas armas, pero no las tiene todo el tiempo encima de él. Claro, Santiago, lo que pasa es que le agradezco por su llamada, señor Santiago. Lo que pasa es que si él ve a una persona con un arma de fuego, es normal que vaya a buscar a ver si él tiene un arma y dispare. El problema es que en todo ese in-between nunca llamó a las autoridades, nunca hizo las gestiones que se suponía o se esperaba que hiciera alguien normal, común y corriente, ¿no? Señora Fernández, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué usted piensa de esto? El marido fue quien la mató. ¿Por qué? Porque instintivamente, cuando uno ve algo en la casa cuando uno está llegando, a veces uno no razona y uno corre detrás de una persona que está invadiendo su morada y un club de tiros. Tiene que saber tirar. Sí, se sabe que la persona es asiduo de las armas de fuego, una persona que tiene armas para colección o para protección. Realmente no sabemos. Sí, pero usualmente la persona que es así le gusta hacer, ¿cómo se llama? Practicar, ir a practicar. Claro, lo que pasa es que en este caso las circunstancias totales son que una persona fue obviamente asesinada, tenía las piernas cruzadas. Por eso, pero una persona que va a robar, va con intención de hacer algo, escalar una casa. Sí, que evidentemente hubiese provocado que la persona, que la señora, que la difunta Paredes, pues hubiera reaccionado de alguna forma. Al no reaccionar. Exacto. O fue literalmente, no fue un robo, o sea, evidentemente no fue un robo, fue alguien que fue a matarla. Ahora, lo cierto es, y le agradezco por su llamada, lo cierto es que en este caso, lo curioso, o por lo menos lo más curioso para mí, es como si son 14 disparos y los vecinos solamente escuchan 2. Aquí la persona que hizo esto tenía un silenciador. Un caso bien serio. Carmen, ¿cuál es tu opinión? Carmen, buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que él tiene que haber... Hello. Sí, le escucho. Mi opinión es que él tuvo que haber... Ahí está envuelto también. Bueno, yo le agradezco obviamente a todas las personas. Lo traigo como tema nuevamente porque me parece que la opinión pública tiene que estar al pendiente, porque nos hemos olvidado de Georgina, la esposa del juez Irizarry Yunque, que también la mataron, y la testigo era una mucama dominicana que la habían dejado por muerta, la intentaron matar en el hospital, la intentaron matar en el centro de testigos. Nunca se supo quién mató a la esposa del juez, nunca supimos. Lo mismo ahora con la nuera del juez Casellas. Spanoletti, el banquero, a quien mataron de 2 disparos en el cuello. ¿Usted se imagina lo perfecto que tiene que haber sido ese asesinato, que lo mataron de 2 disparos en el cuello? Lo único que te da a entender todo esto es que si te quieren matar, hay formas de hacerlo de forma tal de que no te cojan. La impunidad en Puerto Rico es mucho más grave que la fianza, la pena de muerte, el verdadero problema en cuanto al esclarecimiento, debo decir, en cuanto a permitir que siga la violencia en el país, aparte obviamente del elemento educativo, es la impunidad. Impunidad con la que ciertas personas matan a Lorenzo, matan al banquero, matan a la esposa del juez Irizarry, matan ahora a doña Georgina Ortiz, matan a esta persona. En fin, la probabilidad de que te cojan es tan alta, es tan y tan baja, debo decir, la probabilidad de que te cojan en Puerto Rico tras un asesinato es tan y tan baja que la inmensa mayoría de los asesinatos nunca sabemos quién los hizo. Mi propuesta, como último, podamos hacer públicos los expedientes de fiscalía de casos no resueltos después de 1 año, 6 meses. Si no resolvieron el caso, que se haga público. Quizás es muy poco tiempo, pero cierto tiempo después que sepamos qué es lo que dice ese sumario fiscal, qué es lo que dice la investigación.
para que el país algún día sepa al menos hacia dónde tendía o hacia dónde se inclinaba la balanza. Adelante, Dagmar.